Tomás de Aquino, porque dentro de 2 días se van a cumplir, el día 28 de enero es el día de Santo Tomás de Aquino, el día de esta figura que está aquí. Y bueno, voy a hablar prácticamente de su biografía y del pensamiento y más o menos también hablar un poco del día 28 de enero, en qué consiste. Pero más o menos del 28 de enero poco. Voy a hablar en sí sobre Tomás de Aquino porque se acerca además el viernes, es el día del patrón de los estudiantes, los estudiantes, y con ello, el patrón de los estudiantes, el patrón en sí, de los estudios, sí, de los estudiantes, como he dicho, y más o menos esos días es festivo en tanto universidades como colegios católicos. Nada más. Aunque también, eso poco a poco se fue cogiendo. Antes, eso era pues a partir de 1880 se cogió esa norma. Pero ya a partir del siglo XXI, más o menos, y ya con la llegada de la democracia y de esas estructuras políticas, poco a poco se ha ido haciéndose como festividad en todos los colegios, ya sean católicos como laicos, etcétera, etcétera, e incluso concertados. Pero con esto voy a hablar más de su vida y del pensamiento y quién le influyó a este filósofo, siendo además uno de los más importantes, junto con Agustín Hipona, del periodo medieval. Vale, ¿quién fue Tomás de Aquino? Tomás de Aquino nació en Rocaseca, que es una ciudad que está en Italia. Este hombre fue teólogo, filósofo italiano y máximo representante de la escolástica medieval. Yo me acuerdo además, como yo tengo, es que tengo la carrera de historia, di filosofía, le di y también le dimos dentro del periodo medieval, dentro de historia. Siendo este hombre, pues, muy importante, como he dicho en la primera diapositiva, porque abordó de forma profunda y perdurable la reformulación en torno a la teología cristiana, y este hombre fue esa reformulación que se hizo dentro del cristianismo hace ya 8 siglos, es decir, cuando lo hizo Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue el primer filósofo y además Agustín de Hipona estuvo influenciado por las ideas del neoplatonismo, etcétera, etcétera. Incluso, el platonismo, es decir, de las teorías también, o ideas, mejor dicho, de Platón. Aunque no fue prácticamente Platón, sino fue de autores posteriores a Napoleón. De ese, como he dicho, neoplatonismo. Este hombre estudió en Montecassino y sus padres querían que siguiese pues la carrera eclesiástica en el monasterio benedictino. ¿Qué pasó? Que Tomás de Aquino se trasladó a Nápoles y estudió arte y teología y entró en contacto con la orden de los hermanos, algo que sus padres opusieron. Con ello, ¿qué pasó? Que Tomás de Aquino fue encarcelado por el monarca Federico II y fue encarcelado en el Castillo Santo Giovanni. Estuvo en el castillo o recluido un año. Al año siguiente quedó en libertad gracias a Juan el Teutónico, general de los dominicos. Y con ello, porque también esto venía de que sus padres no querían que fuese ahí, sus 2 hermanos estaban dentro de ese ejército de la ciudad donde nacieron, y al final estuvo un año y gracias a Juan el Teutónico consiguió salir. Continuando con su biografía, se trasladó a París y allí estuvo desde 1245 hasta 1256, y con ello, durante ese periodo en París, obtuvo el título de teología. Tuvo una gran relación con San Alberto Magno, ambos pertenecieron a la orden dominica, que era esta nueva orden que tenía
una visión tolerante, abierta, aunque no exenta de crítica. Deseamos saber greco-árabe porque toda esa sabiduría de más o menos de Grecia y también de Grecia y de también de bueno de Grecia y de los países árabes se expandió por toda la cultura occidental en todas las universidades y centros culturales del continente europeo. Con ello se doctoró y ocupó la cátedra reservada a los dominicos. Y a partir de ahí, de ese momento, cuando se convirtió cuando obtuvo la cátedra, comenzó a escribir sus primeras libros y se alejó prácticamente de esa corriente teológica de la época de San Agustín. En 1259 volvió a Italia y ahí permaneció hasta 1268 al servicio de la corte pontificia en calidad de instructor y consultor del Papa. Además, le acompañó al Papa o le acompañó en muchos viajes. Y redactó varios comentarios del Seudónimo y Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo además que fue alumno de Platón y a partir de la Edad Media, en este periodo, las ideas aristotélicas fueron acogidas en todo el continente europeo. Además, también a Tomás de Aquino le influyó Averroes, un filósofo hispano que influyó al filósofo italiano. Falleció en 1974. Y bueno, puedo decir la fecha, pero claro, ya no estoy ahí tan claro. Bueno, voy a decirla, aunque no la he puesto, pero fue el 7 de marzo de 1974, cuando falleció. Entonces, a partir de ahora no se entiende lo del día 28, tal, pero bueno, si a lo mejor murió antes o murió el día 28 de ese año, de enero, dicen las fuentes que murió el 7 de marzo de 1974. Vale, las obras más importantes de Tomás de Aquino, puesto a la izquierda en la figura, esa fue su obra importantísima o principal del filósofo italiano. Pero también escribió La Suma de los Gentiles y esta obra repasaba críticamente las filosofías y teologías que habían estado presentes en todo el periodo histórico. Vale, y la principal obra, la Suma Teológica, representa el compendio y además aquí es donde se muestra las ideas propias de Tomás de Aquino. Con esta obra estuvo ocupado desde el 1967 hasta su muerte, hasta 1974. Y además, esta obra tiene 3 partes. La primera, de lo que habla, es de la existencia de Dios. Dios como divinidad es como sería para Tomás de Aquino el creador en esa manera y del mundo. Vamos, la primera parte, para más o menos resumirla, es la creación, sería la existencia de Dios como creando el mundo. A partir de la segunda ya es todo ese movimiento que va en torno a esa figura, que es Dios. Por ejemplo, en otros filósofos es el ser inerte, pero bueno, en esto, en Tomás de Aquino, al ser santo, y bueno, tener la carrera o el grado de teología. Ahí es a partir del momento, en la segunda, lo que te habla un poco es de todo lo que hay con Dios en el movimiento que hay en la tierra. Y la tercera, lo que te habla de Cristo. Cristo, que para Tomás de Aquino es el salvador de la humanidad. Aunque esta última parte, al fallecer el filósofo italiano, queda un poco inconclusa. Pero con esto, más o menos, sabiendo la Suma Teológica, es la obra maestra de Tomás de Aquino y te habla de las principales partes, de cómo está creado el mundo. En cuanto al pensamiento de Tomás de Aquino, primero lo que llevó a cabo fue resolver la crisis producida en el pensamiento cristiano por el
averroísmo. Como he dicho antes, Averroes le influyó mucho. Interpretación del filósofo hispano, además, como una de las principales figuras también del periodo medieval. Averroes tuvo también influencia de las ideas aristotélicas, de Aristóteles, lo que pensaba. Pero claro, ¿en qué consistía en sí el averroísmo? El averroísmo lo que resaltaba era la independencia del entendimiento guiado por los sentidos y planteaba el problema de la doble verdad. ¿Qué quiere decir con esto Averroes? Que la contradicción de las verdades, del entendimiento y de la revelación. La doble verdad es que hay una doble verdad. En esa manera puede haber un sí, un no, y al final, si tú lo ves como por los sentidos, tienes esa doble visión. Entonces, claro, tú lo tienes que entender y al final tienes que revelarlo. Si en esa manera es primero observar, entender y luego revelar, luego sería la revelación. Todo esto Tomás de Aquino se opuso. Ya, y claro, la tesis de Averroes es lo que se defendió, como he dicho, es decir, las ideas o las posturas aristotélicas en toda Europa. En la Universidad de París, pues sigue de Bramante. Pero claro, ¿qué es lo que llevó a cabo el pensamiento de Tomás de Aquino? Que según él, las ideas, ambas, eran compatibles. Pues procediendo a decir según él, de Dios todo, nada podría estar en contradicción. Según él, ambas verdades son complementarias, o deberían de ser complementarias. Claro, por eso las ideas del orden sobrenatural debían de ser conocidas por revelación, es decir, como revelarlas, y lo natural sería por el entendimiento. Esto es como la doble verdad, es decir, en sí, esto está muy claro. Esto viene también prácticamente de cuando Platón o Aristóteles, es decir, si todo lo que ves en el suelo o en lo que ves en la tierra es por tus sentidos, y todo lo que es sobrenatural es ya por la intuición. Entonces lo tienes que revelar. Por eso, según él, filosofía y teología son complementarias y a la vez distintas. ¿Qué quiere decir con esto? Que ambas se complementan porque, según en la teología al final, si tú lo entiendes, razonas. Según lo que dijo Tomás de Aquino. Pero eso es lo que es la intención, aunque claro, ya hoy en día es totalmente diferente teología que filosofía. Pero antiguamente, en aquella época, era algo similar. Y estas son las ideas más o menos esa crítica hacia lo que se hacía, porque lo que hablaba Averroes era una verdad, es decir, todo lo que se entiende, claro, pero sin Dios, como habla Tomás de Aquino. Vamos con el pensamiento. Primeramente, Tomás de Aquino cogió en sus ideas esas ideas espirituales de la época medieval que venían influenciadas por Agustín de Hipona y el naturalismo emergente de Averroes. Defendió un realismo moderado, defendió un realismo moderado, para el cual, según los universales serían las cosas abstractas que existen en las cosas. Y solo esto, formalmente, en el post-RE, que sería el entendimiento. Al final, todo lo que hemos hablado de que es lo sobrenatural y lo natural, lo sobrenatural sería la revelación y lo natural sería el entendimiento, lo que ves. Y claro, él encontró al final una vía para conciliar la valorización de ese mundo material que se encontraba en la Europa medieval a través de una importantísima interpretación aristotélica. Aristóteles, que está ahí además en la izquierda, le influyó. Y quien más influyó es lo que hemos dicho, es la anterior diapositiva en la que estaba Averroes. Y con ello, bueno, lo que yo concluyo es que al final, según él, había dos cosas. La parte
decir, todo lo que es estar en la tierra y la parte de arriba, es decir, la parte sobrenatural. Al final, esas son las ideas de cada uno. También es porque lo él lo que también vive porque estuvo en una orden, porque en realidad en aquella época lo que se entendía era la visión aristotélica. Pero con esto ya termino esta explicación de esta diapositiva. En la siguiente voy a hablar un poco del día 28 de enero. El 28 de enero, día de Santo Tomás de Aquino. Bueno, el patrón de los estudiantes. Pone ahí en esa figura patrono de los estudiantes y de la educación católica. A ver, el día 28 se celebra la festividad de muchas universidades y colegios de estudio católico que comenzó en 1880. Claro, ese día es señalado como festivos en numerosos actos de recuerdo, homenaje y estudio hacia la figura de Tomás de Aquino. Yo ya no entiendo muchos, porque si falleció el día 7 de marzo del año 1274, que es lo que dicen las fuentes, o a lo mejor se equivocaron de fecha y fue el 28, pero bueno, lo que está claro quiere decir que el día 28, dentro de 2 días, se cumple, sería el día de Santo Tomás de Aquino, es decir, el patrón, o el patrono, o el patrono, o lo que se quiera decir, de todos los estudiantes y también de esa educación. Así que con esto finalizo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Un saludo. Adiós.